Entonces vamos a continuar el día de hoy con el tema de la familia de Jesús. Hemos visto, diríamos, Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, tiene una naturaleza divina y en tanto es parte de la Trinidad Santísima, que es una comunión de amor, veíamos la semana pasada. Pero Jesucristo es verdadero hombre y nace de mujer, de María Virgen. Y además, él asumiendo nuestra naturaleza divina, él va a formar a lo largo de su vida presente, la vida terrena, la vida temporal que Jesucristo, el Eterno, entró en el tiempo, él va a formar a su iglesia. Entonces, la familia de Jesucristo se funda en Cristo y en la iglesia, que es el pueblo de Dios, ese es su cuerpo. Y entonces, hoy nos toca hablar un poco de la iglesia. Y de alguna manera eso es hablar también de nosotros, porque nosotros somos parte de la iglesia. Y entonces, el Señor en su designio de amor, como sabemos, ha realizado esta nueva creación que empieza a manifestarse en plenitud, empieza desde el mismo Génesis, ¿no? Con lo que se llama el protoevangelio, inmediatamente después de la caída, el Señor va a anunciar que pondrá enemistad entre la mujer y la serpiente, y del linaje de la mujer saldrá quien aplaste la cabeza del enemigo. Y entonces eso se cumple en María y en Jesús. Y en Jesús y en María se abre ese nuevo linaje, esa nueva creación, los hombres nuevos, que estamos llamados a ser y vivir en plenitud como hijos de Dios. Les decía yo la semana pasada que eso se empieza a manifestar ya en la vida pública de Jesús, en el primer signo de Caná de Galilea, pero eso ya está presente desde la encarnación. Nosotros a veces cuando contemplamos el misterio de Jesucristo, por las limitaciones humanas, nosotros necesitamos, diríamos, descomponer, fragmentar el misterio, pero el misterio de la persona de Jesucristo es un solo misterio. Entonces, claro, nosotros podríamos creer que una cosa es la encarnación, otra cosa es el bautismo, otra cosa es la Pascua, y es cierto que tienen singularidades, cada vez más luz, pero es un solo misterio que se refiere justamente al designio del Padre revelado en Jesucristo, en la plenitud de los tiempos. Y entonces ya desde la encarnación y el nacimiento de Jesucristo, se manifiesta esa relación de esa nueva familia. Si nosotros recordamos los evangelios de Mateo y Lucas, que nos hablan del nacimiento de Jesús, de la participación de José y de cómo ese designio del Señor se fue cumpliendo con la participación pues, de personas de las más diversas condiciones y situaciones. Sabemos que desde antiguo estaba anunciado que el Mesías tendría que nacer en Belén de Judá. Pero resulta que María y José estaban en Nazaret. Y nos dice San Lucas que gestando María, se da ese dicto del César llamando a ese censo en la provincia de Judá. Y cada uno tiene que ir a su lugar de origen. Y entonces María y José viajan a Belén. Ahí vemos cómo los mismos paganos, con sus decisiones, están cumpliendo a veces de la manera más insospechada el plan de Dios. Vemos además cómo el pueblo de la primera alianza, los escribas, los fariseos, Herodes el Grande, en Jerusalén y en Belén, nadie
está alerta ni esperando la llegada ni el nacimiento del Mesías. Quienes descubren eso son unos sabios de Oriente, así nos dice Mateo, es decir, paganos, no son miembros del pueblo de la primera alianza. Sin embargo, probablemente estas personas que venían del Oriente, es decir, más al este y más al norte, probablemente procedían de Babilonia, de Persia, y eran, diríamos, a lo que para nosotros serían los científicos. Exploraban los signos en los cielos, eran astrónomos, de alguna manera no se había desarrollado esa rama de la ciencia, pero contemplaban y descubren algo que no estaba, diríamos que no era habitual, y saben interpretar que eso corresponde al nacimiento del rey de Israel. Tal vez porque conocían en tiempos de Daniel ya las profecías, y como eran estudiosos, ellos llegan a Jerusalén pensando si nace el hijo del rey, nace el rey, tiene que ser en el palacio. Y en Jerusalén nadie se da cuenta. Nadie sabe, se alborotan porque probablemente no sabemos el número, ¿no? Si que fueron 13, eso lo dice la tradición, no lo dice los evangelios, pero probablemente eran gente muy importante, gente que lo que ocurría en otras potencias vecinas del pueblo de la Primera Alianza, era que justamente se entendía que todo rey, que todo acontecimiento importante tenía un signo entre las estrellas, entre los astros. En esa época ya los romanos dominaban toda esta parte, todo el mundo conocido, esa parte. Y entonces probablemente ellos tenían la expectativa de un nuevo rey, porque pensaban tal vez que de esa manera se iban a liberar también ellos del yugo romano, que no era únicamente un rey para Israel, sino que era un rey para todo el mundo, porque eso es lo que decían las profecías, que era un reino que iba a gobernar y que ese reino no iba a tener fin. Y entonces llegan a Jerusalén, se debería haber producido un gran alboroto, algo nos dicen los evangelios, pero todos son sorprendidos. Y ellos sabían, y cuando Herodes consulta, sabían con precisión que iban a ser en Belén de Judá. Y cuando llegan esos magos, luego de ese diálogo con Herodes que conocemos, no es el caso mencionar, este deseo de Herodes ya desde el principio de matar al niño, vemos que el signo de la cruz ya está presente, desde el mismo nacimiento de Jesús. Pero además, cuando llegan estos reyes, adoran a ese niño. O sea que no era simplemente, ven en esa criatura la providencia de Dios. Claro, no conocían al Dios de la primera alianza, probablemente sus creencias religiosas eran un tanto confusas, tal vez con algo de politeísmo, no sabemos. Pero lo que nos dice Mateo es que lo adoran, se postran, le ofrecen ofrendas. Y eso nosotros lo entendemos en la iglesia claramente, que el pueblo de Dios, la familia que se estaba formando en Cristo Jesús, no se reducía ni se limitaba únicamente a los descendientes de Jacob, sino que era para el mundo entero. Tan es así que tras los siglos nosotros, que no tenemos probablemente la mayoría de nosotros ningún vínculo sanguíneo ni carnal con el pueblo de la primera alianza, nosotros ahora somos también parte de la familia de Dios. Y entonces, en ese nacimiento participa María de manera única por esa providencia, pero también participa José. Cuando nosotros leemos los evangelios y vemos la genealogía de Jesús que nos presenta tanto Lucas como Mateo,
la genealogía de Jesús, como se nos presenta, uno podría decir, pues, pero es la genealogía de José, porque todas las genealogías terminan y de Jacob nació José, el esposo de la Virgen. Pero nosotros, como nos dice la revelación, sabemos que Jesús viene del Espíritu Santo. No es descendencia natural de José, pero se hace esa genealogía para señalar, especialmente en Mateo, que es eso más claro, que Jesús es descendiente de David, es decir, Jesús es rey. Y Jesús viene justamente a cumplir el designio del Padre y formar una nueva familia. Y en la carne es María la que establece esa comunión entre la naturaleza divina y la naturaleza humana. Es en la carne de María, porque Jesús toma la carne de María. Y entonces, si es que el designio era formar una familia como esos magos de Oriente ya lo anticipaban, ya esa carne de María está no solo dando vida al Dios y hombre verdadero, al Mesías esperado, sino ya María también espiritualmente está siendo dispuesta para acogernos como hijos, como ocurrirá en la cruz. Nos relata Juan que estaba el discípulo amado y María y las otras mujeres. Y Jesús le dice esas palabras que todos conocemos: he ahí a tu hijo, he ahí a tu madre. Y el discípulo acogió a María. Y entonces ser hijo pasa por María. En la gracia recibimos el sacramento bautismal que nos hace hijos de Dios dentro de la iglesia de Jesucristo. Y la figura más eminente, la primera, la primogénita de la iglesia, podríamos decir, es María. Porque María está presente en la encarnación y María está presente en la Pascua. Y está recibiendo ese encargo. Y entonces María nos ayuda a comprender qué significa ser madre de Dios, de Jesucristo, el Dios y hombre verdadero, y también que ser hijo. Y por eso ella recibe el encargo de acogernos como madre. Ustedes recordarán el Evangelio del domingo pasado, cómo la providencia tan amorosa que nos regala en el Evangelio del domingo todas las claves para comprender este misterio que estamos contemplando, que es la familia, diríamos, terrena, la familia de las criaturas humanas, familia de Dios, familia de Jesucristo, los hermanos, los hijos del Padre, los hijos de María, los hermanos de Jesucristo, que somos nosotros y todos los bautizados y están llamados a ser todas las criaturas humanas. Abierta esa invitación. Algunos no saben, algunos no quieren, pero bueno. ¿Ustedes recuerdan el pasaje del Evangelio según San Marcos que hemos visto este domingo pasado? ¿De qué trató? Alguien que me diga. No se peleen uno solo. Nadie. Nadie me quiere decir. Nadie se acuerda. No creo. ¿Cómo va a ser? ¿Cuántas personas hay? ¿Hay conectados cuántos? Hay conectados 75. Padre, buenas noches. A ver, ¿cuál fue el Evangelio del domingo de la 25ª semana del tiempo ordinario? ¿De qué trató? Trató de que Jesús fue a almorzar con publicanos y la gente le... El domingo, Sí, que le decía que por qué comen con
los No, pecadores. usted ¿está segura que es el domingo? ¿Usted ha estado en misa en el domingo? ¿Sí? Según San Marcos. Sí, o yo estoy mal. Padre, buenas noches. Sí. A El ver, Evangelio de Marcos 8, del 30 al 37, que es el domingo. ¿qué Cuando decía? Jesús comienza a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho y ser rechazado por los notables, Ujú, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley. ujú. Debía ser condenado a muerte y resucitar a los 3 días. Ujú. Jesús hablaba de esto con mucha seguridad. Ujú. Y Pedro lo lleva aparte y comenzó a reprenderlo. No, no, ese es el domingo 24. ¿Y qué digo, cuarto? 25. También habla de la cruz y Jesús les habla por segunda vez de la cruz. Cuando le dice. Y luego ellos van caminando, van por el camino y van conversando quién es el más Padre, importante. padre, Ese es de San Marcos, el capítulo 9, versículo 30 al Padre, 37, Padre. buenas Sí, padre, noches. Dios sí, le diga. sí. Ese Marcos 9 del 30 al Sí, 37. A ver, acá padre A dice, ver, al salir de allí atravesaron Galilea. ajá, Jesús no quería que nadie lo supiera porque enseñaba ajá. y les decía, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, lo matarán y 3 días después de su muerte resucitará. Pero los discípulos no comprendían esto y temían hacerle preguntas. Llegaron a Cafarnaúm y una vez que estuvieron en la casa les preguntó de qué hablaban en el camino. Ellos callaban porque habían estado discutiendo sobre quién era el más grande. Ujú. Entonces, sentándose, llamó a los 12 y les dijo, el que quiera ser el primero debe hacerse el último y de todos y el servidor de todos. Después, tomando a un niño, lo puso en medio de ellos y abrazándole les dijo, el que recibe a uno de estos pequeños en mi nombre, me recibe a mí, y el que me recibe, Y el que me recibe, me recibe a mí, sino al que me envió. a ver, vamos a ver. Tiene que ver, miren, ven. Ustedes por eso les hago otra referencia, ¿no? Va en algún momento María y sus hermanos a buscar a Jesús, que estaba predicando. Y entonces le dicen a Jesús, afuera están tu madre y tus hermanos. Y Jesús mirando a los discípulos les dice, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Los que hacen la voluntad de mi Padre. Es decir, los que escuchan su palabra y la ponen en práctica. Y entonces nosotros tenemos que aprender a guardar la palabra del Señor. No es posible vivir como hijos de Dios si yo no lo escucho con atención a Dios que me habla y yo no lo guardo en mi corazón. Guardarlo en mi corazón significa yo tenerlo presente en mi mente. Yo tengo que saber lo que me dice el Señor. Y entonces es muy importante escuchar al Señor, porque de esa manera es que nos vamos a ir incorporando poco a poco a su familia, en la plenitud, no formalmente, no legalmente, no jurídicamente, sino vamos a crecer en la libertad de hijos de Dios. Pero vamos al punto de lo que dice el Evangelio. Lo que yo les quería señalar es, están discutiendo los apóstoles, Jesús les habla de la cruz, y ellos no entienden nada, están discutiendo quién es el más importante. Jesús les pregunta de qué están hablando por el camino, y ellos no quieren responder porque saben que no están en sintonía con Jesús. Entonces por eso no quieren responder, pero Jesús sabe todo. Y entonces Jesús les dice que el que quiere ser primero tiene que ponerse en servicio. Ya hemos dicho que eso corresponde por excelencia a la manifestación del amor. El amor se traduce en servicio. Y los matrimonios, los que han recibido el sacramento del matrimonio, han recibido un sacramento de servicio. Y a veces también los esposos discuten quién es el más importante. ¿O no es así?
de otra manera, ¿no? ¿Quién manda? ¿Quién es el que decide? Pero lo que quiero ir al punto es cómo nosotros recibimos al Señor. Y el Señor nos lo dice, nos lo ha dicho este domingo que ha pasado. Él dice, abrazando al niño, no pone el niño en medio y lo abraza, dice. Y dice, quien me recibe a mí como a este niño, no me recibe a mí, sino recibe a mi Padre, que me ha enviado, al que me ha enviado. Y entonces nosotros tenemos que preguntarnos cómo recibimos a Jesucristo. Y la experiencia es que nosotros recibimos a Jesucristo como lo recibieron, diríamos, en Galilea. Ahí los evangelios nos presentan dos maneras, como lo recibieron en Galilea y como lo recibieron en Jerusalén. En Galilea lo recibieron pidiéndole milagros, que curara, que expulsara espíritus. Es decir, no querían al Señor sino las cosas del Señor. Veían en Jesucristo a un ser poderoso, que hacía signos, milagros, y lo seguían por interés. Esa es una manera de seguir a Jesús. Otra manera de seguir a Jesús es como lo siguen los de Jerusalén. Los de Jerusalén lo aclaman cuando llega el Domingo de Ramos y después el Viernes Santo están diciendo crucifícalo. Y otra manera es como lo recibe María y como lo recibe José. Y José y María reciben a Jesús como un niño. Es decir, cuando José y María ven al niño, cuando los pastores ven al niño, cuando los magos ven al niño en el pesebre, no van a pedirle milagros. Más bien van a darle ofrendas. Y nosotros nos acercamos a Jesucristo no como un niño. Nosotros le vamos a pedir cosas. Y Jesucristo en el tiempo post-pascual, es decir, después de su ascensión a los cielos, a través de los sacramentos, que es la presencia sustancial por excelencia en la Eucaristía, está como niño. Y nosotros vamos a pedir al niño. Imagínense padres que tienen su hijo recién nacido y le dicen, ¿sabes qué? Mira, anda, atiende a tu hermano, cura a mi mamá, cura a tu abuelita. Y no le quieren dar ningún cuidado al niño. Se dan cuenta el punto central, importantísimo ese evangelio. De Nancy, de su comunidad, ¿verdad? Muy importante ese evangelio. Que lo que nos... Padre, por casualidad, sí. Silenciaron al padre. Padre, su micro, por favor. Cuando usted ingrese a alguien, no pongan silenciar a todos porque también me silencian a mí. Eso depende de quién está admitiendo. O cuando van a silenciar, como hay algunos que están con los micrófonos encendidos, nos enteramos que están cocinando, que están discutiendo en la casa. Apaguen sus micrófonos mejor. Pero bueno, les decía que nosotros queremos entrar a formar parte de la familia de Dios. Y la puerta para entrar a formar parte de la familia de Dios es Jesucristo. En Él nos incorporamos. Pero el rol fundamental es María, decimos. Porque para entrar a formar parte de la familia de Dios, yo tengo que escoger a Jesús como María. Y María acogió a Jesús como niño, a quien ella y José le sirvieron. Nosotros no queremos acoger a Jesús así. Nosotros queremos acoger a Jesús como Rey poderoso que nos resuelva los problemas. Entonces alguien podría decir, entonces Jesús no me va a dar nada a mí. Viene con las manos vacías.
Yo nomás le tengo que dar, yo le tengo que cuidar. Y no, el Señor nos va a dar muchísimo. Él se nos va a dar. Totalmente. Pero nos parece poco. Y por eso es que los sacramentos de servicio son el sacramento del orden. Los primeros que tienen que cuidar al niño, a Jesús, y tratarlo como niño son los sacerdotes. Cuando celebran la Eucaristía. Porque la Eucaristía es totalmente vulnerable, totalmente dependiente. Más incluso que Jesús en la cruz. Absolutamente humilde. Y entonces a un niño uno ¿cómo lo acoge? Ustedes son padres. Ustedes han tenido hijos. Imagínense el día, las mamás, la hora en que por primera vez tuvieron en brazos a su hijo, a su primogénito. Y ustedes, papás, cuando tuvieron por primera vez en brazos a sus hijos. Nos acercamos a Jesús así. Ustedes se acercan a Jesús así. Cuando van a hacer oración, se acercan a Jesús así, con esa disposición. O se acercan a Jesús como alguien poderoso que hay que pedirle cosas. La experiencia humana que nos muestran los apóstoles, y por eso ese pasaje, es que ellos creen que siguiendo a Jesús van a ir a Jerusalén y se van a repartir el poder entre ellos. Ellos están pensando en que ese poder que han visto que tiene Jesús, algo les va a tocar. Ellos creen que van a ser los nuevos gobernantes del mundo. Y Jesús quiere que comprendan que el camino de Él es diferente. Ya lo había dicho a Pedro, se los vuelve a decir a ellos. El 2 de octubre, ¿ustedes saben qué celebramos? Día de los Ángeles. De los ángeles custodios. Ángeles custodios. El Evangelio de los ángeles custodios es según San Mateo. Es el mismo pasaje que hemos contemplado el domingo en Marcos. Es igual, están discutiendo quién es el más importante, pero Jesús les dice ahí, en Marcos dice algo diferente. Ya no dice que hay que acoger a Jesús como niño, sino dice, si ustedes no se hacen como niños, no pueden entrar al reino de los cielos. Es decir, el encuentro con Dios en la vida presente es el encuentro de dos niños, Él y nosotros. La diferencia es que nosotros, claro, niños de la edad que tengamos, porque nosotros en la relación con Él somos menos que niños, somos nada. Somos absolutamente pobres. No tenemos nada en realidad. Y por eso Él se hace pobre para enriquecernos con su pobreza. Es decir, manso y humilde. Entonces, es muy importante en la vida familiar, y ustedes lo saben porque son casados, cómo se dan la relación, ¿no? Ustedes en algún momento, cuando eran enamorados, novios, empezaron a tener una relación que se formalizó en el sacramento del matrimonio. Entonces, claro, las relaciones entre los novios, los esposos, no se tienen detalles, etc. Igual después cuando ustedes han sido padres, se han relacionado con sus hijos. Y si es que han tenido hijos pequeños con edad cercana, ¿no? A veces los padres tienen pues hijos que se llevan por un año.
Entonces han crecido dos hermanitos juntos. Y entonces juegan como niños. O si te han tenido mellizos, gemelos, juegan como niños. Se relacionan como niños. Entonces la relación de los niños es una relación que no es una relación primariamente interesada, como la de los adultos. Entonces yo no me puedo acercar a Jesús interesadamente. Él sabe todo lo que yo necesito. Él sabe todo lo que yo deseo. Él sabe todo sobre mí. Y Él me va a dar y me da todo lo que yo necesite para que alcance la plenitud de la vida de hijo de Dios. Pero nosotros nos acercamos a Él como si Él no supiera. Y claro, si yo no tengo una buena relación con Dios, con Jesucristo, tampoco voy a poder acoger al Espíritu Santo y tampoco al Padre. Y entonces puedo decir que tengo fe, puedo decir que hago oración, puedo decir que soy de la iglesia, puedo decir que voy a misa, puedo decir que comulgo, que me confieso, pero estoy todavía pegado al suelo. Ese es el sentido de la mansedumbre y de la humildad. Yo no me puedo acercar a un niño recién nacido con ira, con cólera. Lo maltrato al niño, lo voy a traumatizar. Yo tengo que acercarme al niño con delicadeza, con ternura, con amor, con deseo de cuidado. Y yo les decía por eso el miércoles pasado, que cuando uno comulga, a veces acaba de comulgar, sale y ya perdió a Jesús, porque no lo cuidamos. Yo les decía, por eso les ponía el ejemplo comparando con si salen de su casa, un día les ponía, no sé, pues con varios miles de soles, no se van a subir a una combi. Van a estar ahí y de repente hasta guardaespaldas llevan, si es que son muchos miles de soles. Y nosotros vamos a misa, comulgamos, recibimos un tesoro y no tenemos ningún cuidado. No sé, este punto es importante. Y yo quisiera saber si ustedes tienen algún comentario, alguna pregunta, si eso les queda claro, porque es una enseñanza muy importante. Porque nos está hablando de cómo es la relación con el Hijo de Dios, cómo es la relación de entre hermanos, porque si no podemos relacionarnos con Jesús como se relacionaba Caín y Abel. ¿Tienen algún comentario, alguna pregunta? Nosotros a veces pensamos que lo más importante de nuestra relación con el Señor es que Él nos dé cosas. Pero esa es como la relación de un niño con un adulto. Y Jesús viene como niño. Pero Él quiere crecer en nosotros y con nosotros. Pero para que Él pueda crecer, yo no lo puedo amenazar y querer matar como Herodes. Y a veces yo soy como Herodes. Cuando yo no quiero que Él reine. Cuando yo no quiero que sea la voluntad de Él la que se haga. Cuando yo quiero que Él haga mi capricho. Y entonces yo quiero eliminar. Lo quiero destronar. Y eso se produce cuando yo una y otra vez peco.
porque Padre, cada vez que peco lo maltrato. Sí, una escucho. consulta. Padre, Dígame. en la liturgia, nuestra relación con Jesús es más directo porque Él está vivo ahí, ¿no? Y contamos en casa, nuestra relación en oración es más espiritual, ¿verdad? No, siempre es directa, porque en realidad Él habita en mí. Él está en mí, yo soy el templo. Él le dice a la samaritana, ¿y dónde van a adorar? ¿En Samaria o en Jerusalén? Y Jesús le dice, llegará el día en que adorarán en espíritu y en verdad. Ya llegó ese día. Entonces nosotros tenemos que adorar en espíritu y en verdad. Y nosotros sabemos que somos de Jesucristo. Él habita en nosotros. Entonces, cuando yo voy al templo, a la misa, recibo la comunión eucarística, lo que hago es sencillamente, hago que ese vínculo que ya tengo se haga fuerte, alimento el vínculo, crezco conjuntamente con él. Entonces, en la medida en que crezco, cada vez voy a hacer cosas mayores. Pero si yo lo estoy matando al niño permanentemente con mi pecado, y no me acerco a él como niño, me acerco como Herodes. Pero además yo tengo que ser niño. Es decir, yo tengo que poner plena confianza en él. Y entonces voy creciendo en la vida de hijo de Dios. Y en la medida en que voy creciendo en la vida de hijo de Dios, lo conozco, lo amo más, entonces el Señor va creciendo la amistad, va creciendo el conocimiento mutuo, yo voy a querer ayudarlo, yo voy a compartir todo lo que Él ha venido a hacer en mí. Y no me voy a oponer, no le voy a hacer la revolución, no me voy a rebelar contra Él, no voy a fisgarlo, criticarlo, quererle poner a prueba y finalmente no voy a planear matar. Entonces, en esa vida espiritual, de esa vida nueva, de esa familia, se tiene que crecer en esa relación. Y el Señor nos enseña cuál tiene que ser la disposición nuestra. Y eso se cumple especialmente en cómo nos disponemos para participar en los sacramentos, para participar por excelencia en la Eucaristía, para nuestra oración. Y ustedes muchas veces hacen oración. Pero lo que hay que preguntarnos si vamos bien dispuestos. No sé si es que eso es una lección muy importante para el tema que estamos viendo hoy, la familia de Dios. Porque de lo que se trata el tema es cómo crecemos como hijos de Dios. Ya lo somos, por el bautismo, pero tenemos que crecer. Y solo podemos crecer si vemos cómo Jesús crece en nosotros. Y vamos a ver que si Él crece en nosotros, porque lo acogemos como niño y nos damos cuenta que nosotros también somos niños. Y entonces Él nos empieza a cuidar a nosotros. Primero nosotros nos disponemos a cuidarlo a Él. Inmediatamente Él ve en nosotros esa actitud, ese cariño, Él nos empieza a cuidar a nosotros. Y entonces Él nos empieza a dar. Y Él nos empieza a mostrar y a guiar con ese entendimiento que es el Espíritu de Jesucristo, que nos va a mover. ¿Se entiende? Entonces, si nosotros hasta el presente hemos estado un tanto distraídos, no escuchamos lo que Él nos dice, no nos damos cuenta, decimos, no, ya sé ya lo que hay que hacer. No quiero escuchar, soy rebelde. Entonces, en algún momento me tengo que dar cuenta, oye, Señor, no te estoy escuchando. Tú me estás diciendo cosas importantes y yo, fanfarrón, creo ya saber.
Y eso está haciendo que no te dé la atención que tú mereces, que te maltrate. Que muchas veces en tu presencia grito, insulto, te perturbo. Porque así como Él está en mí, también está en mis hermanos. Está en los esposos, está en su esposa, está en tu esposo, está en tus hijos. Y claro, nosotros no distinguimos la presencia del Señor, ni en nosotros, ni en los demás. Porque no nos acercamos como niños. El niño se acerca con confianza, con una cierta curiosidad, diríamos, inocente. Pero sobre todo con apertura, ¿no? Los niños juegan, se acercan, se pelean, rápido se vuelven amistad. Ya después los adultos empezamos a, entre comillas, a darles malos ejemplos. Y como los niños, como todos nosotros, tienen la concupiscencia y la tendencia al mal, rápidamente salen, como dice la gente, corregidos y aumentados. Pero para eso viene el niño, Dios, y viene la Eucaristía. Pero ese niño nos alimenta. Ese niño nos hace crecer espiritualmente. Pero si no, yo puedo tener la edad que tenga y todavía estoy en cero. Una y otra vez, siempre empezando de nuevo. No sé si hasta acá tienen alguna pregunta. Entonces, esa es la primera etapa de la relación, porque estamos diciendo que Dios es amor, nosotros somos imagen y semejanza de Dios, también somos amor, y entonces la relación de amor se establece de esa manera con el Señor, como niños. Como hermanitos, pequeñitos. ¿De acuerdo? Ahora. Pero el Señor, conforme va creciendo, primero entonces nos va a hacer discípulos. Él nos va a empezar a enseñar cómo es la vida de un hijo de Dios, porque nosotros sabemos cómo es la vida de esposo, de esposa, de padre, de hermanos con las criaturas humanas. Pero cómo es eso con Dios, eso lo tenemos nosotros que aprender y solo nos lo puede enseñar Él, que es el Hijo único, y María. Porque María es madre de Jesús, conoce a Jesús y también sabe lo que nosotros no sabemos. Y eso hizo María en Pentecostés, eso hizo María después de la Pascua de Cristo. Ella poco a poco empezó a enseñar. Y empezó a enseñar principalmente, no diciéndoles y explicándoles cosas sobre Jesús, sino haciendo oración. Es decir, la oración con María y la oración con Jesús son las maneras en que yo voy a crecer en la fe, que es la inteligencia espiritual. Es saber cómo el Señor está obrando en mí. Y entonces cuando me doy cuenta cómo está obrando en mí, ya no lo voy a querer estorbar. Pero si no, yo ando distraído. Y todo empieza en que no lo escucho. Por eso les preguntaba, porque lo común es que no escuchamos al Señor. Por eso que les preguntaba, ¿cuál fue el evangelio? Ya sabía que no iban a saber. Yo estoy preguntando a laicos comprometidos. Pero se nos pasa, pues tenemos otras preocupaciones. Vamos hablando por el camino de otras cosas. Y entonces el Señor nos llama la atención. Entonces, igual que en el Evangelio que decía que los había llevado por un sitio aparte porque quería hablar con ellos, explicarles, el Señor se vale de mí para explicarles.
para que podamos crecer en esa nueva vida, porque Él sabe que nosotros no tenemos la más mínima idea. Y eso nos pasa a todos los seres humanos. Entonces, reconocer la excelencia de María, que acogió a Dios como un niño Dios, de José y María que lo cuidaron, la Sagrada Familia, y ver que nosotros también lo tenemos que acoger. Pero María era pues como niña también. O sea, niña en el sentido de que para ella era absolutamente, diríamos, ella estaba absolutamente confiada. Pero ella tuvo que descubrir, igual que José, que no eran exonerados de ninguna de las obligaciones y de las tareas que tienen todos los otros seres humanos, pero que no lo hacían solos. Y entonces ustedes saben cuál es la diferencia entre ustedes, entre nosotros y José y María. ¿En qué nos diferenciamos? Claro, ya sabemos que ellos son santos, María sin pecado concebida, nosotros somos pecadores, no somos santos. Pero no me refiero a eso. Me refiero a la relación. Porque ellos, igual que nosotros, igual que ustedes, ellos tenían que salir a trabajar, José era carpintero, artesano. Porque a veces las personas, uno puede creer, ¿no? Si yo fuera religioso, monjita, cura, entonces yo estaría ahí todo el día con las cosas del Señor, ahí sí me acordaría. Pero como tengo muchas cosas, tengo que trabajar, tengo que salir, la calle es dura, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es que no puedo. Eso es un engaño. Quítense esa idea si es que la han tenido o la han escuchado. Y para eso justamente nos sirve el ejemplo de María y José. Y ustedes saben cuál es la diferencia, repito, entre José, María y el resto de los padres, el resto de los bautizados, el resto de los que formamos parte de la familia de Dios. Brevemente, ¿para qué? En que nosotros no hacemos todo para Dios. Y por eso la pregunta, ¿no? Nosotros creemos que hacemos cosas para Dios solamente cuando vamos a la misa, cuando estamos en el templo, o ustedes de repente cuando se reúnen en la comunidad. Pero uno tiene que descubrir que todo lo que uno haga, absolutamente todo lo que hacemos todos los días, todos nuestros pensamientos, nuestras palabras tienen que ser para el Señor. Así vivió María y José. Entonces José salía a trabajar y José sabía que ese trabajo era para Dios, porque sabía que Jesús era Dios. María hacía todas las tareas domésticas y sabía que todo eso era para Dios, porque sabía que Jesús era Dios. Nosotros tenemos a Dios en nosotros. Somos templo, casa del Señor, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y hacemos muchas cosas y la gran mayoría de las cosas que hacemos no son para el Señor. Son para nosotros mismos. Porque vemos que las cosas de Dios y nuestras cosas son diferentes. Es como una familia donde tienen los bienes separados. Entonces ya si vas a cocinar, cocínate para ti, yo cocino para mí, tú quieres preparar desayuno, tú para ti, yo para mí, cada quien por separado. Con Jesús no puede ser así. Y entonces uno tiene que darse cuenta que esa relación de esa familia, porque además de esa relación de madre, hijo, padre, hijo con el Dios Padre y hermanos con Jesús, además ahí la relación esponsal. Jesús es el esposo, la iglesia es la esposa, y a veces nosotros, los seres humanos, nos comportamos con Jesús, la iglesia me refiero, como si fuera una esposa respondona. Una esposa atrevida con el esposo, que le quiere mandar al esposo.
como una mujer feminista, de esas, feminista de género, liberada, así que dice, soy igual, somos iguales. No somos iguales, Jesús es Dios. Y tenemos que escucharlo con docilidad, con obediencia, pero no queremos obedecer. Entonces nuestra relación con el Señor es una relación que refleja las dificultades de las relaciones que tenemos con las criaturas humanas. Porque no nos damos cuenta que Él es verdadero Dios y verdadero hombre, y que aprendemos a relacionarnos con Dios y hombre verdadero, relacionándonos a Él, con Él, como que en su naturaleza humana, que es la más accesible para nosotros. Y entonces yo tengo que tener cuidado en cómo me relaciono con Él. Pero si ustedes, matrimonio fundado en Cristo, que son la esposa de Cristo como matrimonio, como iglesia doméstica, le hacen la rebelión a Dios como los escribas, como los fariseos dicen, hoy día no vamos a misa, porque nos vamos de paseo, porque vamos a recibir visita, porque hoy día es el Mundial de Fútbol, es la final, entonces hoy día no. Entonces es la misma relación de una esposa que le dice, no, yo hoy día no cocino, me voy a pasear con mis amigas. Ustedes cocínense. Una esposa que no es una buena esposa. No es como María. Y eso no me refiero a una relación de sexo, sino me refiero a la relación espiritual, esposo-esposa, que es la relación espiritual que existe entre Jesucristo y la iglesia. Y eso son todas las criaturas humanas, varones y mujeres. Adultos y niños. Solteros y casados. Todos. ¿Se dan cuenta? No. Entonces yo puedo llenarme de una cuestión teórica, y sí que bonito, que esto que lo otro. No, de lo que se trata, igual que cuando se forma una familia, de que las relaciones sean relaciones de amor, no relaciones utilitarias. Entonces, oye, ¿para qué le voy a estar haciendo oración y qué lo voy a adorar si no me da? Lo que me da no me alcanza. Yo quiero otras cosas, no me da lo que, ¿no? Como algunas veces de repente algunas mujeres critican a sus esposos, ¿no? Cuando son amas de casa, a veces se da más esa situación. Cuando el esposo es el que, diríamos, da la principal contribución económica, a veces algunas esposas se resienten, ¿no? Porque dicen que son tacaños, no le dan lo que piden. Ya cuando ambos tienen ingresos, cada quien a veces dice cuentas separadas. Esta es mi plata, esta es tu plata, tú decides. Con Jesucristo no podemos hacer eso. Porque Él lo tiene todo. Lo necesitamos totalmente. Y claro, a veces lo relacionamos solamente por las cosas que da. Entonces, cuando nos da cosas, ay, qué bueno que es. No nos da, ay, ya no, ya me hago protestante, ya no hago oración, no me escucha. Ya me cansé, ¿no? Ya, ¿para qué oración? No quiero hacer. Tengo otras cosas que hacer. Me canso, me duermo. Es decir, nos falta amor, nos falta cariño hacia el Señor. Entonces tenemos, sí sabemos, sí. Pero en el momento de poner en práctica, no lo ponemos en práctica. Eso le pasó a los apóstoles. Eso le pasa a la iglesia. Eso nos pasa a las criaturas humanas heridas por el pecado. Y nos tenemos que dar cuenta para que podamos corregir. No sé si tienen comentarios, preguntas hasta acá. Padre, Los veo mudos. el afecto a las cosas nos separa de Dios. ¿Cómo? Fuerte. Padre, el afecto a las cosas nos separa de Dios. Sí, o sea, cuando somos interesados, cuando vamos por interés, es el amor no al chancho, sino a los chicharrones.
como se dice coloquialmente. No amamos a Jesús, sino las cosas que el Señor nos puede dar. Entonces, si yo creo, no, no me da. Yo le pido y no me escucha, no me da. Entonces, no me quiere. Peor que niño engreído, niño malcriado, niña malcriada. Así nos relacionamos con el Señor. Entonces, en una familia, ustedes saben eso bien, cuando hay problemas es porque las relaciones no están bien. Y las relaciones se deterioran cuando no hay amor. Cuando hay amor, como dice contigo, ¿cómo es? Pan y cebolla, así es. Cuando hay amor, no interesa lo que falte, porque hay amor. Pero cuando hay amor, lo que interesa es cuánto hay. Saca cuentas. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta que no amamos al Señor. Que lo maltratamos, que somos abusivos, que somos prepotentes, que somos indiferentes, que no tenemos detalles. Es decir, somos miembros díspolos de la familia de Dios. Y cuando eso es así, no crecemos. Porque nos cerramos a la gracia. La gracia se nos comunica a través de los sacramentos, la gracia santificante, y a través de la relación, las gracias actuales. Cuando es una relación de amor, de cariño, el Señor nos da gracias actuales. En cada momento nos da lo que necesitamos. Pero cuando no, sentimos que estamos como aljibes agrietados. Recibimos, todo lo perdemos. Y así se nos puede pasar toda la vida. Así que no, eso no es que ya yo soy el fundador de la comunidad, el más antiguo, yo ya he hecho todos los cursos, he tenido todos los cargos nacionales, zonales, diocesanos, subdiocesanos, comunidades de amor, he dado todos los cursos, y no, eso no significa nada. Aunque alguien diga, no, yo soy el diácono, sacerdote, obispo, tampoco eso significa nada. Lo esencial es cómo es mi relación con Él. Si lo amo. Por eso el Señor le va a preguntar a Pedro al final, ¿me amas? Y Pedro le va a decir, sí te quiero. Y en griego se nota la diferencia porque son palabras diferentes. Jesús le dice, agape, y él responde, filia. Es decir, no es un amor de entrega. Pedro todavía no está, luego de Jesús, en la última aparición que nos relata San Juan, Pedro todavía necesita ser transformado. No ama a Dios. Eso se produce cuando vivimos Pentecostés. Ahí nos llenamos de amor. Y amor no es en sensaciones. Porque alguno puede creer, ay, yo cuando hago oración se me salen las lágrimas, se acelera mi corazón, entonces sí estoy con el Señor. No, eso no significa nada. ¿Cómo se traduce? En el servicio. Yo quiero ponerme al servicio de los demás. Pero si yo quiero que me sirvan a mí, entonces yo todavía estoy muy lejos del Señor. Padre, sí. Padre, ¿le puedo hacer una pregunta? Claro que sí. Y yo en la homilía del domingo que escuché del Padre Guillermo Elías, él preguntaba y decía, ¿quién es el más importante para Dios? ¿No? ¿Quién es el más importante para Dios? Entonces, nos puede ayudar ahí, Padre, porque el padre Guillermo decía de que el que se haga el último, como hay una lectura, el que se haga último, que yo puede ser, ¿no? Porque se iban discutiendo quién iba a ir a la derecha, quién iba a la izquierda, ¿no? Para el Señor no hay esos problemas de los importantes, ¿ya? Para el Señor no hay ese esquema es el de las criaturas humanas heridas por el pecado y el importante es el que tiene más poder, el que manda.
Para el Señor la relación no es relación de poder ni de importancia, sino relación de amor. Él nos ama infinitamente a todos, a todas las criaturas humanas. A María igual que a nosotros. No es que a la Virgen María la ama más que a nosotros que somos pecadores. Nos ama igual, porque Él solo puede amar infinitamente. ¿Ya? Entonces eso de importancia, no importancia, lo tenemos nosotros que vemos las cosas pasajeras, las cosas pequeñas. Pero es cierto que el Señor nos dice, el que quiera venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Y además dice, el que quiere ser el primero, que sea el último, que se ponga a servir a los demás. Porque Él no vino, Él siendo el más importante, Él sí es el más importante, es el creador. Él no vino a ser servido, vino a servir. Y eso le dice a los apóstoles antes de la última cena. Están sentados, ya en la última cena Jesús se levanta, se pone el delantal y les empieza a lavar los pies. Ese era el oficio de los esclavos. Pedro no quería. Y Jesús le dice, si no te dejas que te lave, tú no tienes parte conmigo. Y Pedro dice, no solo los pies, báñame. Jesús le dice, ustedes están limpios porque han escuchado mi palabra. Es decir, Jesús nos muestra el servicio. Ahora el servicio es llevar a Jesús. Porque puede ser, les pongo el ejemplo, porque es más frecuente, de una madre, por ejemplo, muy amorosa, muy hacendosa, que ya no deja ni siquiera que sus hijos tiendan la cama, ella tiende la cama de los hijos, del esposo, todo lo hace. Uno diría, esta es una madre abnegada, efectivamente, pero y es que sus hijos y el esposo y ella misma no están con Jesús, de nada vale que sea la mejor lavadora, la mejor cocinera, la mejor organizadora de la casa. Todas esas cosas son figura de cómo yo comprendo que mi misión es llevar a otras personas a Jesús. Y esa es la obligación, ya les decía, de los esposos y de los padres hacia los hijos y en algún momento de los hijos hacia los padres. Porque a veces cuando los hijos han recibido ese don de Dios y los padres han ayudado a que los hijos crezcan en ese don, los hijos pueden ayudar a que los padres crezcan después. Yo conozco casos, incluso de gente de bodas de Caná, que han estado a punto de divorciarse, se han estado peleando, incluso los esposos, algunos han querido hasta manipular a los hijos para que uno esté a favor del otro, y los hijos se han puesto en oración y han hecho que los padres recapaciten y que no rompan la alianza matrimonial. Entonces, ese es como crecen las relaciones entre los seres humanos. O sea, cuando la mamá cuida al hijo, etc., después en algún momento los padres van a necesitar los cuidados de los hijos. Como sean ancianos, de repente tienen Alzheimer, están enfermos. Entonces, el Señor quiere que esa experiencia, diríamos, natural, humana, nosotros también crezcamos análogamente en esa relación con Él. Por eso Él viene primero a nosotros como niño. Y yo tengo que dejar que Él crezca en mí. Y yo tengo también que hacerme niño para que confiar en Él. Entonces se da el caso. Yo empiezo, entre comillas, cuidando al Señor y el Señor termina cuidándome a mí. Curándome, sanándome, dándome vida. Por eso es que la familia es tan importante. Y ustedes no deben de creer que nada de las cosas que ustedes hacen son indiferentes para el Señor. Y por eso todo tiene que ser hecho para Él.
Por eso les decía, ¿cuál es la diferencia entre José y María y el resto de las familias humanas? ¿Por qué no somos como la Sagrada Familia? Porque no hacemos todo para el Señor. Entonces hay que hacer todo para el Señor. Pero no es que ellos sí tenían a Jesús ahí, nosotros también lo tenemos, y también tu esposo tiene a Jesús, al Espíritu Santo y al Padre, y también tus hijos, y también tú. Todos nosotros. Pero claro, no, ¿qué va a ser? ¿Por qué? Porque cuando vemos la realidad, solo nos fijamos en lo malo, en las fallas, en los defectos, en las miserias. Y no vemos, no sabemos reconocer la presencia de Dios en nosotros ni en los demás. Entonces, cuando ustedes vean a sus hijos, cuando se vean entre ustedes como esposos, incluso así la relación entre ustedes no sea tan buena, creen de repente que ya se están aguantando, porque bueno, ya pues a estas alturas, ya así será mi cruz, dicen algunos. Ustedes pregúntense en la oración, en lo más secreto de su corazón, en presencia del Señor. ¿Qué cosas buenas tiene tu esposa? ¿Qué cosas bellas tiene tu esposa? ¿Qué cosas buenas, qué cosas bellas, qué cosas verdaderas tiene tu esposo? Igual, ¿qué cosas ves en tus hijos? De bueno, de verdadero. Entonces, cuando veas algo bueno, verdadero, en otra criatura humana, en tu esposo, en tu esposa, en tus hijos, en cualquier persona, tú tienes que decir, es del Señor. El Señor se está manifestando a través de, pero es de vez en cuando, porque después todo otro tiempo es, sí, a veces basta un momento, porque no le hemos dejado crecer al Señor. Pero si lo dejaríamos crecer, entonces se hace más evidente su presencia en nosotros. Y para dejarlo crecer, lo primero es acogerlo. No sé si tienen algún comentario o pregunta. Entonces, lo que tenemos que descubrir es que cuando hablamos de la familia de María, de los discípulos, de José, estamos hablando de cada una de sus familias. Y estamos hablando de la iglesia. Estamos hablando de nosotros. No es un conocimiento teórico que estamos recibiendo para algo y decir qué interesante, sino para que nosotros, mejorando nuestra relación con el Señor, nosotros en primer lugar, luego, nosotros mejoremos la relación con las personas que el Señor ha puesto en nuestro camino y los ayudemos para que ellos también, especialmente los que no tienen una buena relación con el Señor o están lejos del Señor, empiecen a descubrir esta maravilla que el Señor ha puesto en las criaturas humanas y que los ángeles, la creación entera se asombran y que nosotros muchas veces ni cuenta nos damos. ¿Se entiende el punto? No. ¿Tienen alguna pregunta? Y padre, A ver, ¿quién quiere comentar o preguntar? Yo quería comentar esto, padre. Usted dice que la relación del hogar debe ser pues una relación de amor, más no utilitaria. Pero esto es posible solamente en quienes conocemos la palabra de Dios o somos, si se quiere, buenos católicos, ¿no? Pero en un hogar común y corriente, pues casi siempre la esposa termina siendo la empleada del esposo, Ya, pues, la empleada de los hijos. por eso, ya sabemos que eso está mal, pero justamente lo que nosotros tenemos que descubrir es que en Cristo Jesús, esa es la buena noticia, todo es hecho de nuevo. Y entonces, pero hay mucho que no es así. Es porque nos falta a nosotros anunciar y dar testimonio. Entonces, si la gente vive lejos de Dios es porque los que creemos que estamos cerca de Él no damos testimonio. Entonces no podemos echarle la culpa a ellos, sino nosotros somos corresponsables. Porque si no nos convertimos igual que los fariseos criticaban a todos los demás. No veían que la viga estaba en su ojo.
¿Ya? Por eso nosotros cuando nos acercamos al Señor y nos acercamos a nuestros hermanos, no podemos ir con piedras, como se acercaban esos fariseos y llevan a esa mujer que han encontrado en flagrante adulterio, a esa pecadora, y la quieren matar. Y Jesús les va a decir, quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y los más viejos empezaron a saltar las piedras. Nosotros andamos con piedras en la mano. Y en lugar de mirar la viga en nuestro ojo, vemos la paja en el ojo ajeno. Entonces nosotros no estemos con esa, ay, que eso está bien para el mundo. El otro día, era un grupo, una parroquia, me invitaron a hablar del Día de la Familia, a que hable de la realidad de las familias. Entonces nosotros tenemos una deformación intelectual, consecuencia del pecado y de nuestro... Entonces la gente dice, a ver, ¿cuál es la realidad? Y uno empieza a ver la enumeración de todos los males, todos los problemas, los desastres, las miserias. Y entonces ahí nos encanta, porque uno agrega, ay, cada vez peor. Eso no es novedad. Lo que nosotros tenemos que ver es cómo en medio de esa miseria el Señor está obrando. Es como esas parábolas del reino que hablábamos la vez anterior. El Señor empieza a obrar desde lo pequeño, desde lo que parece muy insignificante. Pero como no somos como niños, nos presentamos ante el Señor como viejos, curtidos como esos que tienen la piedra en la mano, por eso dice el Evangelio, empezaron a soltar la piedra los más viejos. Entonces cuando uno va como viejo, va con piedras. Cuando uno va como niño, no va con piedras. Entonces nosotros tenemos que ser conscientes que estamos deformados, enfermos, tarados, embrutecidos por el pecado. Tenemos que nacer de nuevo, como le dice el Señor a Nicodemo. Porque si yo no me acerco como niño, no voy a poder ver el reino de los cielos. Entonces yo tengo, oye, todas estas cosas no me sirven para mi relación con Dios. No, pero yo he vivido 70 años así, No, tengo que cambiar, empezar de nuevo. Y le pido al Señor, Él lo puede hacer. Y nos hace hombres nuevos. Pero no, es que yo ya sé, es que esto no funciona, es que estos no van a cambiar, es que estos son así. Claro, me hago agente de Satanás. Impido que crezca el reino. No dejo que reine en mí, soy Herodes. No me quiero convertir. Me convierto igual que los fariseos, los escribas, quiero matar al Señor. Mato su palabra, mato la buena noticia, la convierto en mala noticia. Como los periódicos amarillos, ¿no? Pura miseria, puro desastre. Entonces, al final, yo en el fondo creo que Dios no obra, que es un engaño, no es cuenta. En el fondo no tengo fe y no me doy cuenta. Porque me disfrazo de ser muy racional, muy analista, muy conocedor, y no sé nada. Eso es lo que le dice Jesús a Nicodemo, ¿no? Tienes que nacer de nuevo. ¿Cómo voy a entrar de nuevo en el vientre materno? ¿Acaso puedo volver a nacer? Y Jesús le dice, el viento sopla donde quiera, nadie sabe de dónde viene ni a dónde va. Y de lo que hemos visto, hablamos, porque solo puede hablar del cielo el que ha bajado del cielo, el Hijo del Hombre. Y para eso viene Él. Él sabe, Él es Dios, y Él nos ha dicho cómo son las cosas. Si no le queremos creer, entonces no digamos que somos cristianos. Entonces, en el libro del Apocalipsis se nos habla de 7 familias. Se nos da el ejemplo de 7 familias. Que son las 7 iglesias. A ver, ¿alguien tiene sus Biblias en las manos? Pueden ver el libro del Apocalipsis, capítulo 1, la carta a las 7 iglesias. Empieza con la carta a la iglesia de Éfeso. Alguien que quiera leer. Y cuando vamos a leer esas 7 iglesias. Porque esas 7 iglesias representan simultáneamente, existieron, ¿no? Esas iglesias existieron, fueron reales, ¿no?
Los destinatarios fueron reales, pero además representan a la iglesia de todos los tiempos. Y además representan a todas las criaturas humanas y además representan a todas las familias, que son iglesia doméstica. Entonces ustedes vamos a ir leyendo y ustedes van a decir, mi familia, ¿a cuál de esas iglesias se parece? Yo, ¿a cuál de esas iglesias me parezco? Entonces, ok. A ver, ¿alguien tiene el libro del Apocalipsis ya abierto? La carta a las 7 iglesias. Padre. Sí, padre. ¿Alguien puede leer y alguien puede apagar el micrófono de esas que estamos escuchando los ruidos? El versículo 4, padre. No, a ver, no recuerdo qué versículo, pero empieza en el capítulo primero. Sí, el primero habla del prólogo y en el versículo 4 dice Juan a las 7 iglesias de Asia. Ya, ahí, a partir de ahí, ya, Sí, alguien ya, que padre. lea. Sí. Que lean bien pronunciado, respetando los signos de puntuación, entendiendo lo que se lee, ¿ya? A ver, ¿quién quiere leer? Ya A ver, padre. A ver. Juan a las 7 iglesias de Asia. Reciben gracia y paz de parte de aquel que es, que era y que viene. El que envía esa carta es Jesucristo, ¿ya? Él es, todos tienen esa introducción, siempre va a ser Jesucristo. Sigue leyendo. Y de parte de los 7 espíritus que están ante su trono. Y de parte de Cristo Jesús, el testigo fiel, el primer nacido entre los muertos, el rey de los reyes de la tierra. Él nos ama y por su sangre nos ha purificado de nuestros pecados, haciendo de nosotros un reino y una raza de sacerdotes de Dios, su Padre. A Él la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Miren, viene entre nubes, lo verán todos, incluso los que lo traspasaron, y llorarán por su muerte todas las naciones de la tierra. Sí, así será. Yo soy el Alfa y la Omega, dice el Señor Dios, aquel que es, que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Yo, Juan, hermano de ustedes, con quienes comparto las pruebas, el reino y la perseverancia en Jesús, me encontraba en la isla de Patmos a causa de la palabra de Dios y las declaraciones de Jesús. Se apoderó de mí el Espíritu el día del Señor, y oí a mis espaldas una voz que sonaba como trompeta. Escribe en un libro lo que veas y envíalo a las 7 iglesias, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia y la Odisea. Me volví para ver quién me hablaba. Detrás de mí había 7 candeleros de oro, y en medio de los candeleros vi como a un hijo de hombre vestido con una túnica. A ver, para que vayan entendiendo algunas cosas. Cada candelero es cada una de las iglesias. Nosotros somos luz, igual que los candeleros, igual cada familia tiene que ser luz. Ya sigue leyendo. Y en medio de los candeleros vi como a un hijo de hombre vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y un cinturón de oro a la altura del pecho. Ese es Jesucristo resucitado. Sigue leyendo. Su cabeza y sus cabellos son blancos como la lana blanca, como la nieve. Sus ojos parecen llamas de fuego. Sus pies son como bronce pulido acrisolado en el horno. Su voz resuena como estruendo de grandes olas. En su mano derecha tiene 7 estrellas. De su boca sale una espada aguda de doble filo, y su cara brilla como el sol cuando está en su máximo esplendor. Esas 7 estrellas en su mano son las 7 iglesias. Los candeleros, las estrellas en la mano. Sigue leyendo. Al verlo caí como muerto a sus pies, pero me tocó con la mano derecha y me dijo, no temas, soy yo, el primero y el último, el que vive. Estuve muerto, pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y de su reino. Escribe pues lo que has visto, tanto lo presente como lo que ha de suceder después.
Escucha el significado de las 7 estrellas que has visto en mi mano derecha y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros son las 7 iglesias. Al ángel de la iglesia que está en Éfeso escribe: esto dice el que tiene las 7 estrellas en su mano y camina en medio de los 7 candeleros de oro. Conozco tus obras, tus dificultades y tu perseverancia. Sé que no puedes tolerar a los malos y que pusiste a prueba a los que se llaman a sí mismos apóstoles y los hallaste mentirosos. Tampoco te falta la constancia y has sufrido por mi nombre sin desanimarte. Pero tengo algo en contra tuya, y es que has perdido tu amor del principio. Date cuenta, pues, de dónde has caído. Recupérate y vuelve a lo que antes sabías hacer. De lo contrario, iré donde ti y cambiaré tu candelero de su lugar. Eso haré si no te arrepientes, pues ya es algo positivo que rechaces la conducta de los nicolaitas, que yo también aborrezco. El que tenga oídos, escuche este mensaje del Espíritu a las iglesias. A ver, hasta ahí un momentito. Vamos a un comentario breve para que no se pierdan la enseñanza, porque algunas cosas de repente se pueden pasar. Esta iglesia de Éfeso, ¿qué es lo que caracteriza a esta iglesia? Que es una iglesia, diríamos, que busca la verdad. Sabe identificar el error, pero eso endurece su corazón y pierde el amor. Entonces eso puede pasar en las familias, puede pasar entre los esposos, muy racionales, muy analíticos, entre comillas, muy inteligentes, pero ya no aman. Solamente se ven las cosas, entre comillas, concretas, y nosotros estamos hechos para amar, porque Dios es amor y nosotros somos imagen y semejanza de Dios y tenemos que amar. Entonces el Señor reclama a esta iglesia, el Señor la critica, se tiene que convertir. Entonces, una familia, una iglesia doméstica, una comunidad de amor, una zona, una subdiócesis, una diócesis, cualquier, diríamos, comunidad eclesial, si es que no tiene amor, mucha capacitación, mucha charla, mucha cosa, no hay amor, eso no va bien. ¿De acuerdo? Vamos a la siguiente iglesia. El que tenga oídos, escuche este mensaje del Espíritu a las iglesias. Al vencedor le daré de comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Escribe al ángel de la iglesia de Esmirna. Así habla el primero y el último, el que estuvo muerto y volvió a la vida. Sé que sufres y eres pobre, y sin embargo eres rico. Sé cómo te calumnian los que pretenden ser judíos y no lo son, pues su sinagoga es la de Satanás. No tengas miedo por lo que vas a padecer. El diablo meterá a uno de ustedes en la cárcel para ponerlos a prueba. Serán 10 días de prueba. Permanece fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. El que tenga oídos, escuche este mensaje del Espíritu a las iglesias. El vencedor no tiene nada que temer de la segunda muerte. Esta iglesia de Esmirna representa a los perseguidos, a las iglesias perseguidas o a las familias que de repente aparentemente les va todo mal y pueden creer que de repente no son amados de Dios, pero al contrario, a diferencia de la iglesia de Éfeso, aquí no hay ninguna crítica, no le dicen, no necesita convertirse de nada, porque se mantiene fiel. Entonces ese designio de Dios, de las pruebas, las persecuciones, a veces son de distintas maneras dentro de las familias, ¿no? A veces falta de medios materiales, de trabajo, de empleo, de salud. Si es que se mantienen firmes, van a vencer.
pero claro, puede surgir el desánimo. Entonces, esta es una carta que anima a esa iglesia. Y como les digo, eso aplica a la iglesia universal, a las iglesias particulares, a las comunidades, a los grupos, a las familias y a cada uno de nosotros. Vamos a la siguiente iglesia. La siguiente Escribe carta. esto al ángel de la iglesia de Pérgamo. Así habla el que tiene la espada aguda de doble filo. Sé dónde vives, dónde está el trono de Satanás, pero te aferras firmemente a mi nombre y no has renegado de tu fe, ni siquiera cuando mataron a Antipas, mi fiel testigo, ahí donde vives, en esa tierra de Satanás. Pero tengo alguna cosa contra ti. Toleras a los que profesan la doctrina de Balaam, el que enseñó a Balac a hacer tropezar a los israelitas con la prostitución y las carnes sacrificadas a los ídolos. Lo mismo hacen a los que siguen la doctrina de los nicolaitas ahí donde tú estás. Recupérate, pues si no iré pronto donde ti para combatir a esa gente con la espada de mi boca. El que tenga oídos, oiga este mensaje al Espíritu a las iglesias. Al vencedor le daré un maná misterioso. Le daré también una piedra blanca con un nombre nuevo grabado en ella que solo conoce el que lo recibe. Ok, vamos a comentar un poco esta iglesia de Pérgamo. Esta iglesia de Pérgamo es la que está en medio del mundo lleno de pecado, lleno de idolatrías, pero que se hace condescendiente con el pecado. Es decir, se acomoda al pecado. Entonces se habla del pecado de Balac, de Balán, de los nicolaitas. Entonces, el pecado de los nicolaitas era el pecado de la, diríamos, de la promiscuidad sexual, de las impurezas. Y las idolatrías de Balac, de Balán, se refieren a que no está Dios sobre todas las cosas. Entonces, en términos actuales, una familia que de repente tiene sus hijos, que ya son jóvenes o adultos jóvenes, y que están conviviendo, que no quieren recibir el sacramento, que los hijos fornican, que están aquí, allá, tienen hijos fuera de matrimonio, y los padres se hacen condescendientes y no corrigen a esos hijos, porque no quieren tener problemas, etc. Entonces son como esta iglesia de Pérgamo. O padres que creen, bueno, si los hijos tienen dinero, tienen trabajo, etcétera, etcétera, entonces también que estén lejos de Dios, ¿qué importa? Ese es como Balac, como Balán. Entonces, si es que alguna familia vive así, es como esa iglesia de Pérgamo. Si una comunidad está así, es como la iglesia de Pérgamo. Es decir, acomodarse al mundo, traicionar al Señor. Se tienen que convertir. Sigamos con la otra iglesia. Continúen la lectura. Escribe al ángel de la iglesia de Tiatira. Así habla el Hijo de Dios, cuyos ojos son como llama de fuego y cuyos pies parecen de bronce brillante. Conozco tu proceder, tu amor, tu fe, tu servicio, tu perseverancia y tus últimas obras, más numerosas que las primeras. Pero tengo contra ti que dejas actuar a tu Jezabel, esa mujer que se llama a sí misma profetisa, que enseña a mis servidores y los hace descarriar, pues se prostituyen y comen carnes sacrificadas a los ídolos. Le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere dejar su prostitución. Por eso ahora le voy a arrojar a un lecho de dolor y también enviaré una prueba terrible a los que cometen adulterio con ella, a no ser que se arrepientan de sus maldades. A sus hijos los heriré de muerte,
Así entenderán todas las iglesias que yo soy el que escudriña el corazón y la mente, dando a cada uno según sus obras. Ahora escúchenme los demás de Tiatira que no comparten esa doctrina. No los heriré a ustedes que no han conocido sus misterios, como ellos dicen que son los misterios de Satanás. Pero mantengan lo que tienen hasta que yo venga. Al que venza y se mantenga en mis caminos hasta el fin, le daré poder sobre las naciones. Las regirá con vara de hierro y las quebrará como vasos de barro. Será como yo, que recibí de mi Padre este poder. Y le daré la estrella de la mañana. El que tenga oídos, oiga este mensaje del Espíritu a las iglesias. Esta iglesia de Tiatira, cuando habla de Jezabel, Jezabel era la esposa de Ahab, que era el rey de Israel en tiempos de Elías. Esta era una mujer pagana, idólatra, hechicera, bruja. Y entonces fue eliminando a los profetas. El único que quedaba Elías, y había 450 profetas que eran de Balaam. Y entonces en el Carmelo luchan con Elías, con este sacrificio, ¿recuerdan ustedes? Quien hacía bajar fuego del cielo, etc. Y termina matando a todos los profetas falsos. Y Jezabel, que era la esposa del rey, mueve todo el reino para matar a Elías. Elías sale huyendo al desierto. Pero, ¿qué significa eso ahora? ¿Qué podría significar? ¿Qué significan esas idolatrías? A veces uno cree que la tecnología, la ciencia, y creemos que eso está por encima de Dios. Entonces, cuando yo pongo esa confianza, esas son las idolatrías contemporáneas. O si agrego peor todavía, y ahí ya soy como esa iglesia de Tiatira, con supersticiones. Hay gente que dice, bueno, por si acaso soy católico, etcétera, pero por si acaso vamos a entrar en estas cosas de la nueva era, en estas cosas de distintas cosas, reflexología, imágenes de Buda, que el elefante. Ahora nomás me comentaba una familia que son varios hermanos, la madre está enferma, entonces una de las hijas, la madre es católica, una de las hijas le lleva pues un Buda, y los otros hermanos no dicen nada. La que critica es una cuñada, la esposa del hijo, y entonces, claro, a veces se dan todas esas mezcolanzas, y uno cree que no pasa nada, no es que somos tolerantes, etc. Eso el Señor, no, la familia es iglesia doméstica, tienen que dar testimonio de Jesucristo. Y entonces, claro, después, ¿pero por qué? ¿Qué pasa? No entienden. Y el Señor nos dice, nos advierte, nos enseña. Entonces, como vamos viendo hasta ahora, la única iglesia que se salva de crítica es la iglesia de... ¿Cuál? ¿Cuál es la que se salva de crítica? La de... Ya se olvidaron. Esmirna, que es la iglesia perseguida. Esmirna. Entonces, la persecución no es mala, es buena. Nos ayuda a purificar la fe. Vamos a la siguiente iglesia. Escribe al ángel de la iglesia de Sardes. Así habla el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Conozco tus obras, te creen vivo, pero estás muerto. Despiértate y reanima lo que todavía no ha muerto, pues tus obras me parecen muy mediocres a la luz de Dios. Recuerda lo que recibiste y oíste, ponlo en práctica y arrepiéntete. Porque si no te mantienes despierto, vendré como un ladrón, sin que sepas a qué hora te sorprenderé. Tengo, sin embargo, los nombres de unos pocos de Sardes, que no mancharon sus ropas.
Esos me acompañarán vestidos de blanco, porque se lo merecen. El vencedor vestirá de blanco. Nunca borraré su nombre del libro de la vida, sino que proclamaré su nombre delante de mi Padre y de sus ángeles. El que tenga oídos, escuche este mensaje del Espíritu a las iglesias. ¿Qué es esta iglesia? Es los que viven en pecado y creen que no pasa nada. No quieren cortar con la pornografía, no quieren cortar con las impurezas. Y entonces creen que no pasa nada, que son así. Y entonces están muertos y creen que están vivos. Entonces, porque dicen, alabaré, que esto, que el otro, que estoy en la comunidad, que soy cura. No. El Señor nos enseña. Entonces hay que tener cuidado, que para vivir como hijo de Dios yo no puedo pactar con Satanás, porque ya les decía la semana pasada, el pecado es un adulterio contra Dios, todo pecado. Vamos a la siguiente. Que la Odisea ya, ¿no? Escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia. Filadelfia primero. Así habla el santo, el verdadero, el que guarda la llave de David. Si él abre, nadie puede cerrar, y si cierra, nadie puede abrir. Sé lo que vales. He abierto ante ti una puerta que nadie podrá cerrar, pues por pocas que sean tus fuerzas, has guardado mi palabra y no has renegado de mí. Mira, voy a dar a algunos de la sinagoga de Satanás, de esos que se llaman judíos y no lo son, sino que mienten. Yo haré que vayan y se postren a tus pies, porque habrán visto que te amo. Has guardado mis palabras, que ponen a prueba la constancia, pues yo te protegeré en la hora de la prueba, que va a venir sobre el mundo entero y que probarás a los habitantes de la tierra. Vengo pronto. Mantén con firmeza lo que tienes, para que nadie te arrebate la corona. Al vencedor lo pondré como columna en el templo de mi Dios, de donde nadie lo sacará. Grabaré en él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad que baja del cielo, la nueva Jerusalén que viene de Dios y mi nombre nuevo. El que tenga oídos, oiga este mensaje del Espíritu a las iglesias. Esta iglesia de Filadelfia tampoco es criticada. Las dos únicas que se salvan son la de Esmirna y la de Filadelfia. La de Esmirna porque es perseguida, la persecución hace que se mantengan fieles. Y la de Filadelfia porque es humilde, pasa por la puerta estrecha, es dócil al Señor. Y entonces una familia que sabe que el Señor nos ama infinitamente, que sabe que si es que somos personas de fe, sea lo que sea que pueda pasar, si es que el Señor lo consiente y nos mantenemos firmes, el Señor nos va a manifestar la victoria. Entonces, eso nos hace ver que la humildad, la docilidad para pasar por la puerta estrecha son fundamentales. El mundo les va a decir todo lo contrario. Todas las otras tienen que convertirse. Estas únicas son las que el Señor no les dice, tengo algo contra ti. Vamos a la última, que es la de la Odisea. Escribe al ángel de la iglesia la Odisea. Así habla el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Conozco tus obras, no es ni frío ni viento. Ojalá hubiera frío bien, pero porque es tibio y no frío o caliente, voy a vomitarte de mi boca. Tú piensas, soy rico, tengo de todo, nada me falta, y no te das cuenta de que eres un infeliz, digno de compasión, pobre, ciego y desnudo. Te aconsejo que me compres oro refinado,
para que te hagas rico, ropas blancas para que te cubras, y no tengas que avergonzarte de tu desnudez. Por último, pídeme un colirio que te pondrás en los ojos para ver. Yo reprendo y corrijo a los que amo. Vamos, anímate y conviértete. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si uno escucha mi voz y me abre, entraré en su casa y comeré con él y él conmigo. Al vencedor lo sentaré junto a mí en mi trono. Del mismo modo que yo, después de vencer, me sentaré junto a mi Padre en su trono. El que tenga oídos, oiga este mensaje del Espíritu a las iglesias. Estos son los tibios, ¿no? Estos tibios, cuando dice que ofrezcan oro, es oraciones. Y cuando dice vestidura, significa la gracia, significa volver a la vida sacramental, a confesarse. Y el colirio es justamente devolver la fe, porque están ciegos, no entienden nada, pero creen que saben. Y entonces lo único que quieren es pura apariencia, ¿no? Y entonces este es lo peor, pues porque ya para ellos no hay verdad, ¿no? Ya no saben ni quién son ni para qué viven. Y entonces necesitan conversión. Como ustedes ven, esto se puede aplicar a iglesias, a comunidades, repito, a familias y a cada persona. Y entonces puede hacer que dentro de una familia, alguno de los miembros de la familia sea diferente. Pero justamente si es que no hay una relación con el Señor viva, esa familia es simplemente un juntarse para intereses temporales. Ahora vamos a leer los primeros versículos del libro del Apocalipsis, porque el libro del Apocalipsis es poco conocido. Y es el único libro de la Biblia que dice que quien lee ese libro tiene bienaventuranzas. A ver, lee los primeros versículos. Sí, léelos, por favor. Del capítulo 1, Padre. Sí, los primeros versículos, los que no has leído. Esta es la revelación de Jesucristo. Dios se la dio para enseñar a sus servidores lo que va a suceder pronto. Envió a su ángel para que se lo diera a entender a su servidor Juan, el cual afirma que todo lo que ha visto es palabra de Dios y testimonio de Jesucristo. Feliz el que lea estas palabras proféticas y felices quienes las escuchen y hagan caso de este mensaje, porque el tiempo está cerca. Juan a las 7 iglesias de Asia. Sí, eso ya vimos, ¿no es cierto? Entonces, este punto es importante. Da bienaventuranzas a que lee este libro. Y mucha gente no lee ese libro. Pero quieren ser familia de Dios. No conocemos a Dios, no lo escuchamos. Entonces, claro, nos imaginamos y creemos que en realidad estamos vivos y estamos muertos. Creemos que somos fieles, no somos infieles. Y el Señor nos dice las cosas y no lo escuchamos. Entonces, eso es como una familia donde cada uno está por su lado, no se reúnen, no conversan, no se escuchan, no se ayudan. Y entonces digo, familia, el Señor no quiere esa relación. La relación que Él nos propone es diferente. Es imagen de la comunidad de amor que es la Trinidad Santísima y que en Cristo Jesús se manifestó en la Sagrada Familia de Nazaret. Y entonces tenemos un modelo. Y claro, se ha ido desplegando multiplicidad de santos a lo largo de la historia, nos muestran distintas facetas. Y el Señor quiere que cada una de vuestras familias sean santas también. Y tenemos que elegir y decidir. Bueno, vamos a quedar ahí a menos que ustedes tengan comentarios, preguntas. Los veo medio silenciosos. ¿Ya se quieren ir o están qué?
Parece que todo estaba muy claro, padre. Todo está muy claro, por eso me pregunto, qué bueno será. Bueno, La lectura de las iglesias, padre, realmente nos hace reflexionar demasiado como seres humanos, como personas, como comunidad, como matrimonios, ¿no? Y realmente aquí entendemos lo fuerte que, de la manera como nos habla el Señor y lo pecadores que somos. Y el llamado del Señor que nos hace a la conversión real. Gracias, Padre. hay que darle gracias a Dios porque el Señor nos da, ¿no?, estas cosas porque Él quiere que nosotros sepamos. Somos sus amigos, ¿no? Por eso Él dice, ya no les llamo siervos, les llamo amigos, porque los siervos no saben lo que hace su Señor. Pero a ustedes yo les he explicado todo. Y entonces el Señor nos explica. Pero claro, nosotros a veces, no, sí, ya sé, no hay problema. Somos negligentes, somos siervos inútiles, perezosos. Entonces el Señor quiere que corrijamos y nos advierte a tiempo, ¿no? Porque mira, que no te dijera y después te reclamara por algo que no te dice. No, el Señor nos dice con anticipación, porque Él quiere que demos fruto. Bueno, ¿algún otro comentario, pregunta? Padre, quería saber si es que esta lectura que hemos leído de Apocalipsis sobre las iglesias, solamente la podemos tener en comparación con nuestras familias, o también va ligado a las iglesias del mundo. También, por eso les decía, se refiere a la iglesia como un todo, la iglesia universal, a cada iglesia particular, a cada movimiento eclesial, grupos de la iglesia, grupos parroquiales, parroquias y familias y personas. Pero solamente de nuestra iglesia católica. Sí, claro, por supuesto, la iglesia católica. Y también, por supuesto, ahí dentro de estos están los que se llaman cristianos. Y también les cae a los judíos, a todos los que dicen que buscan a Dios. Gracias, Padre. Padre, creo que, bueno, lo que yo puedo sacar de esta noche es que realmente nuestra vida tiene que ser una oración, ¿no? Ya sea en el trabajo, ya sea con nuestros hijos, ya sea en comunidad, estamos sirviendo al Señor, ¿no? Y vivir en oración, sobre todo de agradecimiento, ¿no? De gratitud hacia lo que tenemos y lo que no tenemos, ¿no? Ser agradecidos y mantenernos en esa confianza, en esa fe, que todo lo que el Señor nos da es lo mejor que es para cada uno de nosotros, ¿no? Y vivir agradecidos de eso. Ahora es muy importante nosotros darnos cuenta que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y el mundo va a tratar que nosotros nos acomodemos al mundo. Que nuestro deseo sea hacer lo que el mundo propone, lo que el mundo nos dice que son lo que da la felicidad. Y el mundo en pocas palabras le dice a la gente, tú vas a ser feliz si tú tienes más dinero y tú consumes la mayor cantidad de bienes y servicios. Y así vas a ser feliz. Y eso es falso. La respuesta del Señor está en las bienaventuranzas. Y lo que nos va a decir, mira, lo que te va a hacer feliz es si tú me acoges a mí. ¿Cómo me tienes que acoger? Como niño. Y tú también tienes que ser como niño. Confía. Y eso lo tenemos que aprender en el seno de la familia y en la familia de familias que es la iglesia. Si nosotros así vivimos, podemos cambiar el mundo. Pero si no vivimos y estamos ahí queriendo pactar con el mundo, entonces estamos pues en una doble vida. Y el Señor no quiere que tengamos doble vida. No podemos tener dos señores, hay un solo Señor. Y es Jesucristo. Y Él tiene que reinar en nuestra vida, en nuestras familias, en nuestra comunidad, en la iglesia. Porque si no, nosotros podemos
ser, como les decía, pues como esas mujeres feministas radicales, etcétera, que respondonas, ¿no? Se ponen pico a pico con el Señor, ¿no? Y el Señor es el Señor. Y Él ya nos ha manifestado su amor y nos tiene paciencia, pero quiere que nosotros abramos los ojos y que a su vez ayudemos a otras personas, empezando por la casa. Entonces, si ustedes tienen hijos pequeños que todavía son dóciles, ustedes tienen que enseñarles y cuidarlos. Si ya tienen hijos que son jóvenes, adultos, y ya no los escuchan, ya no les hacen caso cuando ustedes les hablan de Dios, les hablan de la fe, ustedes tienen que hacer oración por ellos. Y saber que tal vez han tenido negligencias, omisiones, descuidos, y que esos no son pocas cosas. Entonces tienen que ayudarlos con su oración, pedir por ellos y pedirle al Señor que les haga ver cómo los pueden ayudar. Porque el Señor quiere que todos se salven. Él no viene, nos decía hoy el Evangelio, no viene ayer, ¿no? De San Mateo, no viene por los sanos, viene por los enfermos, no viene por los justos, viene por los pecadores. Y entonces todos nosotros somos pecadores, todos nosotros somos enfermos, todos nosotros somos necesitados de Dios. O sea, no es que yo tengo ya seguridades, grave, ¿no? Si yo no tengo hambre de Dios, si yo no me siento indigente, necesitado de Dios, entonces, claro, estoy gravemente enfermo. Y si es que yo detecto en algún familiar, en algún amigo, en alguna persona que está viviendo así, tengo que pedir por esa persona y tratar de ayudar. Y por eso les decía la semana pasada, los esposos están para ayudarse y cuidarse mutuamente para poder ser fieles al Señor. Esa es la principal tarea de los esposos. Y luego ayudar a los hijos, para que los hijos también puedan vivir así. Todo lo demás es añadidura. Todo lo demás es consecuencia de esa primera relación con el Señor. Bueno, pues queridos hermanos, ojalá que les pueda haber ayudado en algo lo que hemos comentado hoy día. Si no tienen más preguntas, terminaríamos con una oración. ¿Está bien? ¿Quién estaba moderando? Sí, Padre, le agradecemos mucho por la enseñanza y también por la oración que nos va a dar ahora. Bueno, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Mucho ánimo, queridos hermanos. Que Dios los bendiga. Igualmente, Padre. Gracias, Padre. Buenas noches. Gracias, Padre. Gracias, hermanito. Padre. Padre. Padre, gracias. Todas las cosas que nos da, nos brinda. Gracias, Padre. Gracias. Gracias, Padre Meloni. Gracias a ustedes. Gracias. Bendiciones. Gracias, Padre. Estamos contentos, Padre. Dulces sueños. Gracias. Gracias.